me ha molestado un poco hablar tanto, fíjate. ¿Cómo está el sonido de don? Ahorita. A ver si no estoy hablando muy suave, porque... ¿Estamos bien, licenciado? ¿Estamos bien? Estamos bien. Va. Perfecto. Bienvenido, licenciado. Va, dale ya. Pensando en voz alta. Conversación espontánea. Pensando en voz alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en voz alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Francisco Díaz. Él es el superintendente general de competencia. Y hay muchos temas a tratar. El programa del domingo pasado tuve aquí a Jorge Dabú, presidente de ANEP, y a Arnoldo Jiménez, el director ejecutivo de ANEP, y ellos expresaron ciertas molestias, especialmente con el caso de ALBA y las empresas que ALBA está formando. Una de las observaciones que ellos hicieron es que a ellos les parecía extraño que ciertas investigaciones de mercado que está haciendo la Superintendencia de Competencia terminaban en manos de proyectos ALBA. Yo en lo personal le tengo mucho aprecio y mucho respeto a Francisco. Definitivamente creo que no es parte de su proceder ni su manera de ser, y lo he invitado a este programa primero porque creo que él tiene todo el derecho de defenderse él y su institución, y le quiero dar esa oportunidad, pero también quiero analizar el aspecto del efecto económico y político, aunque no es el tema, de lo que es el proyecto ALBA. Así que le quiero dar la bienvenida a mi buen amigo Francisco Díaz. Buenos días. Muchas gracias Alfredo. Y en verdad agradezco esta invitación porque este programa tiene un nombre que efectivamente responde a lo que se puede hacer acá, que es pensar, reflexionar sobre los temas que a cada uno le competen, reflexionar sobre la situación del país y decirlo en voz alta para poder compartirlo con la amable teleaudiencia. De manera que estoy a tus órdenes para todas las preguntas que vengan y a responder todo lo que esté a mi alcance. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Empecemos con las aseveraciones de ANEP en el caso de que se sospecha de que hay cierta información que le llega a manos de la superintendencia, termina en manos de los proyectos de ALBA. Mira, el tema de la confidencialidad de la información de la Superintendencia de Competencia es realmente muy importante, y es precisamente por el celo que debemos de guardar nosotros para conservar la confidencialidad de toda la información que allí nos llega, que tuvimos, entre otras razones, para no permitir el acceso de, en este caso, ANEP, como interviniente en uno de los procedimientos. Si una institución realmente debe guardar los secretos para los empresarios, para los agentes económicos, esa es la superintendencia. Y hay numerosos artículos en la ley y en el reglamento que tratan este punto. Cada uno de nosotros, cada persona que trabaja en la superintendencia debe en su contrato expresar su compromiso de confidencialidad y someterse no solo a las sanciones administrativas que puedan venir, sino incluso penales. Esto dicho, cada agente económico que presenta información puede solicitar que se declare confidencial, y esto significa que se aparta esa información, esa documentación, sea electrónica, sea en video, sea documental, se coloca en un legajo aparte y entra eso a una bóveda donde hay una sola llave a cargo de la persona que la ley establece que sea la responsable
y los documentos no se vuelven a tocar excepto para el momento de hacer análisis, que jamás se dan a conocer esos informaciones precisas. Cualquier persona puede acceder a la página web de la superintendencia y encontrar en ella los estudios estos que gracias a esta manera de presentarlos están haciendo famosos, y me alegra, y puede ver su texto y encontrará que toda la información, siendo consistente, siendo rigurosa, siendo técnica, no identifica en ningún caso nada que pueda considerarse privativo, confidencial de ninguna empresa. Todos los datos desagregados se eliminan de esa versión pública y quedan ahí solo los consolidados. De manera que no encuentro yo que haya una razón objetiva, una razón real como para hacer ese tipo de afirmaciones. Otro punto, el programa de estudios de condiciones de competencia que estamos siguiendo se elaboró en el año 2006, cuando comenzó a funcionar la superintendencia. Se hizo un programa de 5 años de duración, del 2006 hasta fines del 2010. Como no se pudo llevar a cabo todo ese programa, por falta de recursos económicos, financieros, por falta de personal, porque la superintendencia estuvo acéfala, es decir, sin superintendente por espacio casi de un año. Como no se pudo realizar todo el programa, lo que hemos hecho es simplemente continuar el desarrollo del mismo. O sea que no es un programa que haya ni siquiera escogido la administración actual de la superintendencia. Ahora, obviamente, cualquiera que quiera acceder y ver esos estudios puede informarse de cómo está la situación general del mercado en cada uno de los sectores que han sido analizados, que han sido estudiados. Ahí hay sector energético, ahí hay sector alimenticio, ahí hay sector de medicamentos, ahí están disponibles en la página web. Yo insisto en invitar a cualquier persona a que haga esa consulta. Yo más de eso, francamente, no sé qué más pueda agregar con respecto a este punto. Que las empresas ALBA están metiéndose en sectores que son sumamente sensibles. Sí, es cierto. Son sectores como energía, como alimentación, que son sensibles para la economía del país y para los intereses de los sectores económicos que han estado controlando en ellos. Pero de ahí a concluir que sea la superintendencia que está realizando un trabajo para ellos, realmente, yo ahí sí sinceramente, Alfredo, me atrevería a decir que el que las hace las imagina, ¿verdad? Pero no hay nada de eso en nuestro trabajo. Y fíjate que hay otro punto, más allá de los sectores sensibles, como lo llamas tú. Ha habido sectores que han sido tradicionalmente abusados. Y eso yo en lo personal lo he denunciado. O sea, yo soy una persona de derecha que cree en el mercado, pero en el libre mercado, en el mercado transparente. Y ALBA, y ya vamos a hablar de ALBA, porque yo considero que ALBA es un proyecto político peligroso, pero ya vamos a hablar de eso. ALBA muy hábilmente ha identificado los sectores abusados con prácticas monopólicas. Tenés el transporte aéreo, esto de que dicen que Beca es de ALBA. Yo, según tengo entendido, ALBA lo que está haciendo es financiando a Beca como un financiero. Tampoco voy a meter las manos al fuego. Tenemos el sector arrocero. O sea, el sector arrocero ha sido un sector muy cerrado. Entonces, en ese sentido, yo creo que la superintendencia, lejos de ser una amenaza para el sector privado, en tus manos, creo que se convierte en garantía para el sector privado. Pues te agradezco lo que a mí se refiere de ese comentario, y efectivamente una superintendencia de competencia o autoridad de competencia, como mejor se llama en otras partes, es un instrumento
útil, un instrumento al servicio de una efectiva libertad de competencia, porque está concebida, y esos son sus objetivos legales, para evitar precisamente que se produzcan triquiñuelas, arreglos entre agentes económicos que impidan la competencia, o peor aún, que no le permitan ingresar a determinados mercados a quienes quieran entrar a competir. Pero también está para analizar las normas que dicta el Estado a través de leyes, a través de acuerdos ejecutivos o a través de ordenanzas municipales que puedan estar perjudicando la competencia. De manera que esa es la visión positiva. Ahora, seamos realistas. En la historia y en la práctica de las autoridades de competencia en Europa, en Asia, en Sudamérica, en Norteamérica, las agencias de competencia resultan incómodas, claro, para los empresarios. Para algunos empresarios. Para algunos empresarios, totalmente de acuerdo. Pero con frecuencia hay mucho conflicto. Tanto así que es la única institución en donde se concibe una intendencia que se llama de abogacía de la competencia y que tiene por estándares internacionales, y en el caso nuestro, como casi en todas las legislaciones, por obligación legal, hacer abogacía de la competencia. Es decir, dar información, generar cultura de competencia, emitir opiniones de manera que se vaya conociendo eso. Yo te digo, no soy un hombre de derecha, soy un hombre de izquierda, pero igualmente, como tú, creo en el mercado, creo en la competencia. La competencia va a ser necesaria siempre que se pretenda mejorar una actividad humana, sea esta en los deportes, sea esta en la academia, sea esta en la economía. Entonces, ese es el papel de la superintendencia. Yo habría deseado trabajar en una institución que tuviese la posibilidad no solamente de hacer estudios y emitir recomendaciones, o no solamente de perseguir ilícitos administrativos de orden económico de competencia, sino que pudiese entrar en una interacción con los agentes económicos a efecto de identificar las fallas del mercado y a efecto de corregir esas fallas de mercado. Lamentablemente, algunas atribuciones de ese tipo que tenía la ley original le fueron cercenadas en el año 2007, y ahora tenemos una institución que es bastante rígida, es decir, que solo puede actuar a través de escritos y que no tiene oportunidad de poder analizar una situación, llegar a una solución preliminar, anticipada de un procedimiento, establecer compromisos que de ser cumplidos los agentes puedan evitar sanciones. Todo eso no se puede. Quisiéramos tenerla así, pero no es el caso. No, y fíjate que, digamos, yo te lo digo por experiencia propia, porque cuando yo fui comisionado presidencial para la modernización del sector público, yo luché porque se estableciera una ley de competencia. Yo recuerdo que el Instituto Adam Smith de Inglaterra donó un estudio que lo hizo un PhD de holandés, me recuerdo, que era un excelente proyecto. Y a mí uno de los ministros a los cuales le presenté el proyecto me dijo, mira, me dijo, es que esta ley tiene dientes, me dijo. Yo le pregunté, ¿y para qué querés una ley sin dientes? Le digo. O sea, entonces, a mí esa es otra cosa que me preocupa, y ya vamos a hablar de eso, porque en el próximo segmento quiero que hablemos de ALBA, es la venta de privilegios por parte de servidores públicos, entre comillas, y la intromisión de los políticos en los quehaceres del mercado, porque eso siempre empobrece a los pueblos. Y a mí me parece que El Salvador ya debe superar esa mala praxis que ha habido de vender privilegios, de favorecer a unos en contra de otros, de tener intenciones políticas que eventualmente terminan afectando el desarrollo económico y social de un país. Así que
te dejo esto, en el próximo segmento hablamos del proyecto ALBA. Excelente. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Francisco, te voy a hacer un comentario muy personal, que ya lo he hecho públicamente anteriormente. Yo considero el proyecto ALBA una amenaza para el país. Primero porque es un proyecto político, o sea, nadie creo que puede negar el aspecto político de ese proyecto. Segundo, la falta de transparencia en cuanto a los orígenes de los fondos. Yo en lo personal creo que son fondos de PDVSA que están saqueando a Venezuela para aventuras políticas en otros países. A la larga van a terminar arruinando los mercados, aunque, como te dije anteriormente, muy hábilmente están penetrando mercados tradicionalmente abusados. Pero a mí sí me preocupa el problema que eventualmente vamos a tener cuando a través de una competencia desleal, y yo lo llamo desleal porque son fondos, primero son fondos públicos, que no cuestan, que se hacen con otra intencionalidad, que no es una intencionalidad económica ni de eficiencia, que se valen y después te voy a preguntar sobre la Fundación ALBA, porque se valen de la caridad, entre comillas, para eventualmente distorsionar y pasearse en el tejido productivo de este país. Con esto que te he dicho, en ningún momento estoy defendiendo a aquellos pseudoempresarios que abusan del consumidor. Me gustarían tus comentarios. Gracias, Alfredo. Obviamente yo no tengo por qué defender a Alba Petróleos, ni tengo por qué tampoco atacar a otros sectores. Así es. Pero las preguntas y el planteamiento es muy específico y no debo evadir la respuesta. Que se trata de un proyecto político es obvio, es evidente a todas luces, así es presentado además. Que está... Pero hay gente que lo niega. Pero no sé quién pueda negarlo porque ellos bueno, mismos lo dicen. en el programa del viernes, mis compañeros de panel, algunos de ellos negaron de que era un proyecto político. Bueno, está haciendo la propaganda Claro. misma del Grupo ALBA y del FMLN, lo asocian, de manera que en ese sentido es un proyecto que tiene una vinculación política, es lo menos que se puede decir. Pero yo creo que eso es algo que no es nuevo en el país. En el país hemos tenido altísimos funcionarios de gobierno y por ende políticos que son empresarios, que han sido empresarios. Y no hemos considerado, creo, ninguno, que eso sea propiamente un peligro, aunque ha ocasionado bastantes lesiones, bastante debilitamiento a la economía nacional. Entonces yo creo que por ese lado tampoco debería de asustarnos más de la cuenta. Yo sí tengo una confianza en cuanto a que las instituciones en el país, pese a todas sus dificultades, pese a las críticas injustas que se les hacen a algunas, como las que se le han hecho a la Superintendencia de Competencia, críticas insostenibles, creo que las instituciones han logrado ya un nivel de madurez que son capaces de mantener un orden político, un orden económico dentro de los parámetros que establece la Constitución. Si respetando ese orden económico, respetando ese orden político,
se interviene en la actividad económica del país, pues realmente no veo por dónde podamos o poner cortapisas o dificultar o impedir la cuestión. ¿Qué puede venir después? Bueno, es una cosa que resolveremos todos los salvadoreños. No olvidemos que aquí también hay una empresa privada, llamémosle tradicional, para distinguirla de esta nueva actividad económica, que tiene un poder institucional, un poder de capacidad, pues, de política y económica, que le permite ponerle límites a las cosas. Ahora, en cuanto a superintendencia de competencia, que es lo que realmente a mí me tiene que preocupar, y en cuanto que superintendente de competencia yo tengo que ver a ALBA como un agente económico. Si infringe las normas de la ley de competencia, tengo que sancionarlo. Si no infringe las normas de la ley de competencia, no puedo y no tengo por qué sancionarlo. Entonces, cuando hay algunas personas o algunas instituciones que desearían que la superintendencia de competencia declare inhabilitada a ALBA para que haga sus operaciones, lo siento mucho, no es nuestro papel, no está dentro de nuestra autoridad. Ahora, no quepa ninguna duda que en este procedimiento sancionador, que ya todo el mundo conoce, por la compra de un total de 9 gasolineras, habrá una sanción y va a comunicarse muy prontamente. Ahí que no quepa ninguna duda. Y que no quepa ninguna duda tampoco que si en el curso de la investigación general que se está haciendo, aclaro, el estudio, y quiero decirlo con toda precisión porque no quiero que después pongan palabras que no he dicho, el estudio, la radiografía que se está haciendo de las empresas ALBA, si aparece algo más, habrá que sancionarlo también. Y si no, pues yo no tengo más que decir, Alfredo. No, mira, yo creo que tú tenés toda la razón y además tu jurisdicción, si lo pudiéramos llamar así, es estrictamente la estructura de mercado y la competitividad, nada más. Exacto. Ahora, a mí sí me preocupa como salvadoreño, y es un comentario muy personal, es el origen de los fondos. Y a mí me llamó poderosamente la atención de que el FMLN fue el único que se opuso a que los partidos fueran sujetos a la ley de lavado de dinero. Porque yo, de cierta manera, veo el financiamiento de ALBA como un lavado de dinero. Primero por la falta de transparencia, porque no se ha logrado determinar a ciencia cierta de qué manera y cómo viene esa plata. Segundo, los orígenes de esa plata, a mi manera de ver, y aquí tratando de ponerme en los zapatos de los venezolanos, es en el saqueo económico que está sufriendo Venezuela. O sea, yo siempre he puesto de ejemplo a Ceausescu en Rumanía. Cuando el pueblo rumano se dio cuenta del saqueo que habían hecho la familia Ceausescu, los colgaron, literalmente y prácticamente los colgaron. Y eso mismo está sucediendo en Venezuela, con el agravante de, tal vez no es el tema de este programa, pero cuando yo veo que el presidente prácticamente manda a saquear una tienda de electrodomésticos, a mí se me paran los pelos. Y se me paran los pelos no necesariamente por lo que le están pasando a los pobres venezolanos. Se me paran los pelos por las personas que aquí ocupan a Venezuela como un referente político. Y eso a mí me preocupa, sinceramente. Bueno, Alfredo, pero tú has tenido la cortesía de decir esta es una opinión personal. Yo estoy limitado en ese sentido. No, correcto, y no te voy a pedir que... No, pero déjame decir, no, yo estoy limitado. Sí. Y muy conscientemente, yo lo decía hace poquito en otro programa de televisión, mientras yo sea funcionario, no puedo emitir
opiniones políticas Correcto. en un medio de comunicación, ya sean sobre el país o sobre un país extranjero. Oye, yo fíjate que la única razón por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo es para poner en contexto, lo que puede suceder aquí en El Salvador, que eventualmente va a redundar en la competitividad del mercado, va a afectar estructura económica, indiscutiblemente puede afectar estructura política. Sí, ahora, lo que sí yo puedo y debo decir es que en la documentación que nosotros hemos tenido acceso, lo que existe es una sociedad de economía mixta, es decir, donde hay aporte privado y donde hay aporte público, en donde hay un 60% que corresponde a PDVSA, y creo que no es exactamente PDVSA como que es el holding, y otro tanto por ciento, 40%, a un conjunto de alcaldías municipales de acá. Hasta ahí lo que nosotros hemos podido conocer y no tenemos posibilidad de conocer más allá. Si hay de por medio algún otro tipo de cuestión, bueno, tocará a otras autoridades analizarlo, pero sí, no es de la Superintendencia de Competencia, definitivamente. Y la ley de lavado de dinero tampoco, y la ilegalidad del endeudamiento de las alcaldías tampoco. Correcto. O sea, eso es obvio. Yo, como te repito, lo menciono para poner un contexto general de lo que puede llegar a suceder. Me gustaría, Francisco, que pasáramos al tema de aviación. Ya en otro programa lo discutimos. Yo, si bien es cierto, creo que las reformas a la ley de aeronáutica civil fue un paso positivo, hay ciertas trampitas que a mí no me gustaron, o sea, y te las voy a enumerar. No me gustó que haya quedado el concepto de reciprocidad real y efectiva, creo yo que no me gustó el concepto de que todavía no se ha aclarado la independencia del director de aeronáutica civil. No me gustó el hecho de que se haya ignorado totalmente el concepto de cabotaje que se ha pervertido aquí en El Salvador. El cabotaje debe ser vuelos internos adentro del Salvador. País, sí. Aquí se ha interpretado como cabotaje la región centroamericana, y eso ha obstaculizado definitivamente el ingreso de líneas aéreas extranjeras a ofrecer servicios de un país a otro en Centroamérica. Sí. O sea, yo no sé si te lo decía anteriormente, yo me recuerdo haber volado en Pan American de San Salvador a Guatemala y de San José, Costa Rica a San Salvador. Lo recuerdo perfectamente bien. Ahora no se puede hacer, y no estoy muy seguro si la nueva ley de aeronáutica civil lo permite. Ojalá que este no haya sido un arreglo para proteger los intereses de Beca. O sea, porque ese es el temor que siempre he tenido, que con el ingreso de Beca, en el lugar de tener un obstáculo para la competitividad del sector, vayamos a tener dos. Bueno, hay tres acá que pude anotar de lo que estabas diciendo. Lo de reciprocidad. Cuando se nos solicitó a la superintendencia opinión sobre el tema, nosotros fuimos de opinión de que debía de quedarse absolutamente abierta la libertad. O sea que El Salvador debería de poder conferir, otorgar, la palabra exacta, las libertades sin ninguna restricción, quedándole en nuestra propuesta al Estado salvadoreño la facultad de decir, mire, usted no me da libertades a mí, o sea, no me trata con reciprocidad, no importa. A mí lo que me interesa es que vengan vuelos acá, yo entrego las libertades. O que le quedara al Estado la posibilidad de decir, mire, no me da libertades, no se las doy yo también. Pero esto de real y efectiva creo que dificulta un poco la comprensión del concepto de libertades de cielos abiertos y de libertad de tráfico aéreo.
Nosotros pues decíamos reciprocidad voluntaria de parte del Estado, otorgamiento de libertades irrestrictas. En cuanto a la independencia del director de la Autoridad de Aviación Civil, yo en general pienso que las instituciones reguladoras deben actuar con la mayor independencia. En el caso de la Superintendencia de Competencia, una vez más vuelvo a mi terreno, es sumamente importante, porque de eso depende la credibilidad que va a tener en ella los agentes económicos, que son en definitiva, digamos, el sujeto social, el sujeto económico con el que a nosotros nos toca intervenir. Sí, habría sido útil, importante que se subrayara más, pues, en el caso de aviación civil. En el caso nuestra la hay, pues, incluso una vez electo el superintendente hay ciertas causales de remoción y hay garantía de debido proceso, lo dice explícitamente la ley. Y en el cabotaje ya no tengo que agregar porque tú lo definiste muy bien. El cabotaje es la autorización para trasladar carga dentro del mismo país, de un lugar a otro. Claro, nuestro país es muy pequeño, no da posibilidades a pensar en eso con naves grandes, no tenemos más que 2 aeropuertos, uno a 30 kilómetros del otro, pero interpretarlo como que es entre un país y otro sí es distorsionar el concepto de cabotaje y efectivamente restringir posibilidades. De manera que yo también ahí pensaría. Pero creo que había otro punto más que conversábamos antes, fuera de cámaras, de estas preocupaciones, o me equivoco yo. No, estaba también el caso de la apertura regional en el sentido de permitir a líneas americanas tener pasajeros de un país a otro adentro del... O sea, ya no solo líneas centroamericanas, sino que... Sí, no puedo precisar realmente cómo quedó ahí la cuestión. No, lo otro que yo tuve en mente, perdón, y creo que no lo dijiste tú, es nuestra preocupación como superintendencia del papel que confusamente se le otorga a la superintendencia con estas reformas, porque se plantea que la Autoridad de Aviación Civil tendrá la facultad de definir las tarifas, de regular las tarifas de los vuelos, siempre que existan ciertas condiciones de mercado, y que se verá obligada la Superintendencia de Competencia a externar una opinión. Nosotros lo entendemos eso bien siempre que la opinión que se nos pida sea sobre las condiciones de mercado, pero en ningún caso, en ninguna manera, sobre el monto de las tarifas o las condiciones de las tarifas. Porque eso, aparte de que no es de la naturaleza de la Superintendencia de Mercados, que no regula nada en ninguno de los campos, hace sugerencias en todo caso, la superintendencia no cuenta con la experticia ni con la capacidad técnica para poder decir, bueno, este boleto debe costar tanto o debe costar cuánto. Esa es la única preocupación que a nosotros nos ha quedado, pero pensamos que una interpretación, digamos, desde el punto de vista de la naturaleza de una agencia de competencia permite solventarlo. ¿Ya? No, y la modificación de la Ley de Aeronáutica Civil establece que por razones de necesidad social o interés del Estado, le otorga la autoridad a la autoridad civil, valga esa redundancia, para regular las tarifas. Eso, al no definirlo claramente que es una necesidad del Estado, abre la puerta para la discrecionalidad de la Autoridad de Aeronáutica Civil, y eso tradicionalmente ha sido dañino para El Salvador. Sí. Ahora, creo que también, siendo cierto lo que tú dices, tampoco es, como dijera yo, como muy fácil jugar con esos conceptos, ¿no? Ahora, cuando se trata de análisis de condiciones de mercado para justificar una regulación, allí sí tiene que consultarse a la superintendencia para definir cuestión de condiciones de mercado y nada más. Y para eso creo que
hay suficientes elementos en la consultoría que hizo una empresa mexicana para la superintendencia, de la que hablamos ya hace algún tiempo, pero habrá todavía más elementos en la resolución ya propiamente de la superintendencia, que también está muy próxima a salir. Yo esperaría que tuviéramos oportunidad ahí sí de hacerle una verdadera disección a esa resolución, porque yo sé que ese es un tema muy preciado para ti y que te va a gustar mucho, te va a interesar mucho. Perfecto. Tené por seguro que vamos a Bueno, volvernos a encontrar en este set. aquí. En el próximo segmento, Francisco, quisiera que habláramos de la integración centroamericana. Yo siento que esa falta de integración le está haciendo mucho daño al país y quiero estudiar contigo primero qué está haciendo la superintendencia en sus relaciones con otros superintendentes de competencia de la región y si en realidad se está hablando de integración de mercados. Perfecto. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Francisco, antes de que entremos al tema centroamericano, hay algo que se dijo en el programa pasado, es que se estaba modificando la ley de libre competencia para eximir a las fundaciones de cualquier obligación de competencia en el juego económico de este país. Me imagino que es aludiendo a la Fundación Alba, ¿verdad? Quisiera que nos aclararas eso. Mira, actualmente el artículo 2 de la Ley de Competencia define así agente económico. Para los efectos de esta ley se considera agente económico toda persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada directa o indirectamente a una actividad lucrativa o no. Esto quiere decir que ya actualmente la ley de competencia incluye como sujetos sometidos a ella a las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Este artículo no se está modificando, entonces no sé de dónde pueda sacarse que hay una propuesta que tiene como tendencia favorecer a una futura, yo no sé si ya exista, Fundación Alba. Lo que entiendo que ha molestado es el hecho de que en la reforma se esté proponiendo que dentro de este artículo, que es el que define quiénes son los que quedan sujetos a esta ley, se incluya a las asociaciones gremiales y a los colegios profesionales. Mira, yo en primer lugar sobre eso diría que esta es una de las prácticas, de buenas prácticas internacionales. Y como es un tema al que se le ha dado tanto, traigo la información. En Perú, en Chile, en Panamá, en Honduras, Nicaragua, Canadá, para hablar de América Latina y del Norte, en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Bélgica, en Italia, en Sudáfrica, están explícitamente incluidas dentro de las leyes de competencia las asociaciones empresariales y los colegios profesionales. O sea que es una cosa de todas partes. ¿Y por qué? Bueno, porque es muy fácil que una asociación, por ejemplo, de banqueros,
ponga de acuerdo a la banca para fijar una cierta tasa de interés. Bueno, pero es que aquí está sucediendo. No vayamos muy lejos. La Asociación Azucarera. O sea, ya hubo un caso muy sonado sobre las prácticas monopólicas en ese sector. Entonces, tal vez sea por eso que algunas personas han saltado y diciendo, bueno, esto es por atacarnos, esto es por... No, por Dios. Mira, tú y yo estamos sometidos al Código Penal, indiscutiblemente. No porque tú seas delincuente o yo lo sea, simplemente porque es una... Por si acaso. Por si acaso. Es una norma de la natural convivencia en la sociedad a la que debemos estar sujetos. Entonces, de la misma manera, ¿qué tal que un colegio profesional decida que por prestarte tal servicio en todas partes, cualquiera que sea, van a cobrar X cantidad de dólares? Eso es una grave limitación a la competencia y un perjuicio al consumidor. Entonces, por esa razón, y para eso, no para restringir ninguna de las libertades y del desarrollo de las finalidades que tengan las gremiales, se pretende esa introducción. Bueno, yo creo que eso ha sido muy bien aclarado, Francisco. Yo creo que era necesario hacerlo. Okay. Volvamos al tema centroamericano, Francisco. ¿Qué han hecho ustedes en este sentido? Bueno, déjame primero expresar ahí cuál es mi visión personal. Sobre todo para un país o para países centroamericanos como los nuestros, pequeños, en donde los mercados son mercados reducidos, la necesidad de un mercado más amplio que solo lo puede producir el mercado de la región, yo diría que es absoluta. Tanto para lograr economías de escala, como también para cada una de las situaciones nacionales y de las autoridades de competencia, tener un espacio más amplio. Se producen ciertas prácticas que tienen características de transfronterizas, es decir, la matriz está, por decir, en un lugar, en Honduras, pero los efectos de su comportamiento en el mercado se sufren en El Salvador o en Centroamérica. Pero esto dicho, sí creemos definitivamente en la necesidad de ampliación del mercado y en la necesidad en consecuencia de la integración centroamericana. Las autoridades de competencia de Centroamérica, desde hace ya 3 años, con un apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, hemos venido trabajando en una red centroamericana de asociaciones de autoridades, cuyos 2 propósitos son elaborar una norma regional de competencia y proponer una institucionalidad regional que pueda conocer de este tipo de casos. Se ha avanzado bastante. El mes pasado a finales tuvimos una reunión aquí en El Salvador de todo un día, en donde ya se definieron líneas precisas de cómo debe de estructurarse esta norma. Se ha contado con el apoyo como consultor, pagado por los fondos de este mismo proyecto, del ex presidente de la Comisión Nacional de Competencia de España, Luis Berenguer, una autoridad europea en la materia. El próximo lunes y martes tendremos una reunión no solo de autoridades de competencia, sino también de autoridades encargadas de comercio, entiéndase ministerios o viceministerios de economía de toda la región, precisamente para analizar toda la confluencia que tienen el comercio y las políticas de comercio con las políticas de competencia. Y a mediados del mes de diciembre, ya casi solo pensando en Navidades, vamos a tener otro par de días de reunión, otra vez solo de agencias, porque esperamos poder dejar terminado este año esta propuesta de norma y esta propuesta de institucionalidad. Simultáneamente a este contacto progresivo con los ministerios de Economía, estamos trabajando también en acercamiento con el SICA y con el CIECA, ¿no? Porque hay una coyuntura muy importante que no puedo dejar de mencionarla.
como ya se firmó el acuerdo de asocio con la Unión Europea, dentro de este acuerdo hay una cláusula, hay un capítulo dedicado al tema de la competencia, que establece dos cosas importantísimas. Dice que a partir de la vigencia de este acuerdo, en 3 años, todos los países centroamericanos habrán de tener autoridades de competencia. Esa es una preocupación solo para Guatemala, que es el único país en donde hasta la fecha no hay ni ley ni autoridad de competencia. Pero establece el mismo acuerdo que en 7 años deberá existir una norma regional centroamericana. Una homologación. Homologación, exactamente. Entonces, esto nos entusiasma mucho, porque así como el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos fue finalmente el disparador que le dio vida a la ley de competencia, que como tú decías, personas como tú y otros funcionarios venían impulsando desde hace tanto tiempo, que incluso en los acuerdos de paz quedó comprendido que se iba a emitir a la mayor brevedad una ley de competencia. Entonces pensamos que este asocio con la Unión Europea significa una vez más un impulso para crecer en esta dirección. De manera que podemos compartir allí optimismo, No en todos los países hay el mismo entusiasmo, eso hay que decirlo. Se eliminan barreras aduaneras, pero se crean otras barreras no arancelarias. No arancelarias, ¿verdad? Pero esa es la lucha cotidiana, ahí es donde hay que ir avanzando poco a poco. Pero eso es en resumen. Ahora, en estas reuniones, Francisco, se ha tocado el tema de la unión aduanera, porque yo creo que es esencial comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Se ha tomado en consideración, por supuesto que se ha visto, y esa es una de las razones por las cuales dijimos, bueno, no debemos seguir caminando solo desde la visión de la competencia, sino incorporar todos los aspectos de las políticas de mercado, obviamente la unión aduanera como una de ellas. Para nosotros una unión aduanera, para nosotros de autoridades de competencia es lo idóneo. La libertad de movimiento de bienes y servicios es lo idóneo. Las restricciones, hay que tenerlo claro, vienen pues de las visiones políticas que pueda tener cada gobierno. Ahora, más allá de impulsar este tipo de medidas, especialmente a través de los acuerdos internacionales, existe colaboración internacional binacional, digamos, de Europa hacia El Salvador. O sea, creo que Europa es de las regiones que le puede dar lecciones al mundo, así como Estados Unidos. Sí, hay por una parte convenios bilaterales con distintas agencias. Nosotros lo tenemos, por ejemplo, con el Federal Trade Commission de los Estados Unidos, con la Comisión Nacional de Competencia de España, pero aparte de eso hay por lo menos un par de redes internacionales que constantemente están girando información o realizando eventos de análisis de temas específicos, de formas de prácticas, que van trasladando la experiencia de unas a otras o que sirven abiertamente para la capacitación. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Competencia de España auspicia anualmente un foro, mejor dicho, un taller de una semana bien trabajada. Ya es bastante tiempo, son más de 60, pueden llegar hasta ser 40, 60 horas de trabajo, de capacitación. Está la red internacional de agencias de competencia que trabaja virtualmente. Hay una reunión muy interesante, una reunión al año en la que se presentan los trabajos que se han hecho regionalmente en base a una agenda vista un año antes, y es bastante económica, pues, porque toda la relación es a base de videoconferencias o a base de internet, y la reunión anual. De manera que sí puedo decir que hay bastante información, y por eso es que hablamos con frecuencia de las mejores prácticas internacionales. En el caso nuestro, además, estamos por firmar un acuerdo de cooperación técnica con el Banco Mundial,
en diversos aspectos que tienen que ver. Por ejemplo, ellos nos han ofrecido ya, nos han entregado, mejor dicho, opinión sobre las reformas que hemos propuesto ante la Asamblea Legislativa y han ofrecido venir a hacer su exposición técnica ante la Comisión de Economía al momento en que eso se discuta. De manera que sí puedo responder que hay variados y efectivos mecanismos de cooperación. Sí. Y cooperación sectorial, Francisco, o sea, en el sentido de que el sector agrícola, el sector de servicios, ¿hay algún organismo sectorial que supervise las modificaciones a las leyes, que emita opiniones, que dé asesorías? Sí los hay, pero digamos que no están dentro del ámbito de esta cooperación entre agencias de competencia. Los hay relaciones, pero ya no forman parte, digamos, de nuestro esfuerzo. Ahora, ya volviendo al tema nacional, me preocupa mucho el caso Selenel. Yo creo que yo he hecho algunas observaciones que a mí me pareció que es un proceso muy poco transparente, el hecho de que no se haya privatizado en competencia. O sea, me refiero a privatizar Ahuachapán por un lado, Berlín por otro. Me parece el hecho de que en esa licitación hayan eliminado a dos oferentes, solo quedó una y no se declaró desierta. Me preocupa a mí el hecho de que recién firmado en la mañana el contrato, en la tarde lo estaban modificando. O sea, hay ciertas cosas que a mí me preocupan tremendamente. ¿Tiene injerencia la Superintendencia de Competencia en este sentido? No, y es muy importante la pregunta que me has hecho, porque sí ha habido un profesional que presentó una denuncia ante la Superintendencia de Competencia pidiéndonos a nosotros que abordáramos este tema. Y bueno, dimos una respuesta en el sentido de que eso escapa a lo que la ley de competencia comprende y que en respeto al principio de legalidad no podíamos nosotros introducirnos. Parece que le cayó muy mal a este colega y ha presentado un recurso de contencioso administrativo que está bien, está en su derecho, salvo que una vez más alguien ha puesto en entredicho actuaciones de la superintendencia sin tener ninguna base, ningún fundamento. De manera que no, eso escapa. Ahora, sí hemos tenido que ver en el tema del mercado de electricidad. Energético. Por ejemplo, y dos aportes muy importantes, entre otros, ha tenido la superintendencia. Uno, la opinión técnica de la superintendencia logró que se pasara del sistema de establecimiento de precios por oferta al sistema de establecimiento de precios por costos. Eso es un avance importante. No se aplica todavía con la rigurosidad técnica con que se debería, pero se ha avanzado y ya está abierta el camino, ya eso es un hecho consumado, la aceptación. Y otro que es igualmente importante es el análisis que se hizo hace pocos meses, 4 o 6 meses, sobre la UT, la unidad de transacciones, porque para sorpresa, debo confesarlo mía, con mucha vergüenza, me vengo a enterar que esta es una sociedad anónima de capital variable, es decir, una instancia privada totalmente fuera del control del Estado, y que ella es la que administra técnicamente y financieramente el gran mercado de energía. ¿Cómo es esto concebible? No lo sé, francamente, porque yo comparto la idea de que una gran cantidad de actividades que antes realizaban los estados estaban mal ubicadas y está bien que pasen a manos de los privados, que se privatice. Pero hombre, en este caso que se privatice la administración y además que se deje fuera de control esa administración,
me parece que ya es privatizar funciones que le corresponden al Estado. Ahora, haciendo el papel de abogado del diablo, esta UT privada trabajó bajo el concepto de una bolsa de valores energética, a donde se jugaba la libre oferta y demanda. No sé cuán eficiente o cuán transparente estará funcionando en estos momentos. Mira, en términos de eficiencia, yo lo que puedo decir es el constante reclamo, no solo de los ciudadanos, sino de muchos empresarios, de muchos industriales, por el alto costo que tiene en nuestro país la energía, que no debería ser tan alto. Y lo que sí debo decir, que tiene que ver con eso, es que me parece que es difícil que pueda haber un juego, digamos, idóneo de mercado, cuando los accionistas de esta empresa, por ley, no es que porque era el que tenía más plata para poner, sino que por ley son los generadores, los distribuidores, los comercializadores, los consumidores arriba de un megavatio, si mal no recuerdo, y la Defensoría del Consumidor, y me parece que, y la CIGET, por supuesto. Entonces, es una desproporción en el control de esa junta directiva, desproporción en el control por parte de los que deberían ser regulados, que se me hace difícil realmente. Y que hay unos que son más iguales que otros. Exactamente. Muchas gracias, Francisco. Siempre es un gusto y una educación tener programas contigo, y humildemente cuenta con mi colaboración. Sigue adelante, creo que sos de lo mejor que tiene este gobierno. Lo he dicho acerca de ti, de Gerson Martínez, de Carlos Cáceres. Creo que debes de estar orgulloso de lo que estás haciendo y el precedente que estás sembrando. Muchas gracias, Alfredo, pero debo decirte que no es difícil hacer bien las cosas cuando se ajusta uno a lo que dice la ley, aun cuando la ley tenga tantas limitaciones, y cuando se cuenta con un equipo profesional y un equipo administrativo tan bueno como el que hay en la superintendencia. Te digo, es un personal de primera calidad, y no debería estarlo diciendo así porque van a haber muchos que lo van a pelear y que lo van a tratar de llevar consigo, pero es un excelente equipo. Así es que muchas gracias por esos elogios, y estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda. Cuando tú quieras, cualquiera de los temas, de los casos, de todo lo que hacemos en la superintendencia, a tus órdenes, tanto tu servidor como cualquiera de los técnicos. Muchas gracias, Francisco. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.